¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video vamos a ver cómo se resuelve la tarea 2 para que revisen qué tienen bien y qué tienen mal y puedan corregir su tarea. Bueno, esta tarea era en general sobre los temas de las presiones parciales y presiones totales, de fracciones molares y desviación del comportamiento ideal. Entonces vamos a comenzar. Primer problema de la tarea dice, una mezcla gaseosa contiene 3.23 gramos de cloroformo, 3.23 gramos de cloroformo y 1.22 gramos de metano. Suponiendo que ambos compuestos se mantienen como gases, ¿qué presión ejerce la mezcla en el interior de un recipiente metálico de 50 mililitros a 275 grados Celsius? Y inciso B, ¿cuál es la presión con la que contribuye el cloroformo, CHCl3? Entonces vamos a dividirlo en dos partes, inciso A e inciso B. El inciso A, quiero conocer la presión total que ejerce la mezcla de gases. Bueno, sabemos que la presión total va a estar dada por el número total de moles multiplicado por R por T y dividido entre el volumen. Y sabemos que el número total de moles es igual a número de moles del cloroformo, CHCl3, más el número de moles del metano, CH4. Ok, conocemos, nos dan el volumen y la temperatura. El volumen son 50 mililitros y lo voy a convertir a litros. 1000 mililitros equivale a un litro. Ups, equivale a un litro. Entonces, esto es igual a 0.05 litros y la temperatura es igual a 275 grados Celsius. Esto es 275 más 293 es igual a 548 Kelvin. Tengo volumen y tengo temperatura. Recuerden que la temperatura va en Kelvin, estamos en la ecuación de los gases ideales. Y recordemos también que ambos gases están en el mismo contenedor, ambos gases ocupan la totalidad del volumen y ambos gases tienen la misma temperatura. O sea, B y T es igual para la mezcla completa, para los dos gases. Es igual para la mezcla completa. Porque están en el mismo contenedor, ambos gases tienen la misma temperatura y ambos gases ocupan el volumen total del contenedor. Entonces lo que nos falta es este N total para poder calcular la presión total. N total, ¿a cuánto es igual? Nos falta esta N, pero la podemos calcular a través de la masa molecular y de los gramos de material que nos da aquí, de los gramos de cada gas que nos dicen que hay. Lo podemos calcular porque sabemos que la masa molecular es igual a masa sobre número de mol. Yo conozco la masa, el número de mol lo puedo despejar de ahí, multiplico por N ambos lados, el lado derecho se elimina, N por masa molecular es igual a la masa y puedo dividir entre masa molecular ambos lados de la ecuación. De este lado masa molecular y masa molecular se eliminan y tengo que el número de moles es igual a la masa entre la masa molecular. Y yo conozco las masas de cada gas. Masa de CHCl3 es igual a 3.23 gramos y masa del CH4 es igual a 1.22 gramos.
Y entonces, si yo saco de la tabla periódica las masas moleculares de cada uno de estos, masa molecular y la masa molecular de este, entonces puedo calcular el número de moles de cada uno. Ok, entonces voy a separarlos, CHCl3 de este lado y CH4 de este lado. Entonces voy a hacer mi tablita con los elementos que contiene cada compuesto y la masa atómica de cada uno de esos elementos. Para calcular la masa molecular de este compuesto y de este compuesto. Entonces aquí de elementos tengo C, tengo hidrógeno, tengo cloro. Y de la tabla periódica busco estas masas atómicas ya redondeadas. Tengo que este vale 12 gramos por mol, este vale 1 gramo por mol. Y cloro vale 35.45 gramos por mol. Y entonces tengo un carbono, son 12, tengo un hidrógeno más 1 y tengo 3 cloros más 3 veces 35.45. Hago estas sumas y multiplicaciones y me dan que la masa molecular del CHCl3 es igual a 119.35 gramos por mol. Del otro lado, para el metano, tengo carbono e hidrógeno. Este vale 12 gramos por mol y este 1. Y tengo 12 más 4 veces 1. Esto es igual a masa molecular del CH4. Es igual a 16 gramos por mol. Entonces ya tengo este y ya tengo este. Y entonces puedo calcular el número de moles de cada uno de los compuestos y sustituir esto en la ecuación de los gases ideales para calcular la presión total. Ok, entonces voy a calcular número de moles. Número de moles de CHCl3 es igual a los 3.23 gramos de masa que me dice que tengo el problema, dividido entre la masa molecular, que es 119.35 gramos por mol. Hago esta operación y me da 0.027 mol. Rápidamente veo qué pasa con las unidades. Tengo gramos sobre mol. Recuerden que esto es como tener gramos sobre 1 entre gramo sobre mol. Medios con medios van abajo y extremos con extremos van arriba. Entonces tengo esto, gramo con gramo se elimina y solo me queda mol. Y para el metano tengo que el número de moles es CH4, número de moles de CH4 es igual a los 1.22 gramos que me dice el problema dividido entre la masa molecular, como ya vimos acá arriba, y la masa molecular es 16 gramos sobre mol. Pongo esto en la calculadora y me da 0.076 mol. Las unidades pues es lo mismo que acá, 0.076 mol. Y entonces ya puedo calcular la presión total. La presión total, como vimos allá arriba, es igual a número total de moles por
R por T sobre B. Número total de moles, pues va a ser este más este de acá. Entonces, para el número total de moles tengo 0.027 mol más 0.076 mol, que multiplica la constante de los gases, que es 0.0821 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin, que multiplica a la temperatura, ya la teníamos allá arriba, y era de 548 Kelvin. Y todo esto dividido entre el volumen, que también ya lo teníamos arriba y era de 0.05 litros. Meto esto a la calculadora y me da 92.68 atmósferas. Esta es la presión total. Las unidades, pues, tengo de este lado mol con mol abajo se elimina, Kelvin con Kelvin abajo se elimina, litro con litro abajo se elimina y solo me quedan atmósferas. Bueno, voy a hacer rápidamente las puras unidades. Tengo mol de este lado, luego tengo que multiplica atmósfera por litro sobre mol por Kelvin y tengo Kelvin acá y todo eso está entre litro. Mol con mol se va, Kelvin con Kelvin se va, y me queda atmósfera por litro entre litro. Y litro con litro se va y me queda atmósferas, que es lo que tengo aquí. Y es lo que quiero que me dé porque estoy midiendo presión. Entonces, la presión total que ejercen los dos gases dentro de ese contenedor es esa 29 perdón, no es 29, es 92, 92.68. Entonces, la presión total que ejercen ambos gases dentro de ese contenedor es de 92.68 atmósferas. Ok, esa es la primera pregunta del problema. La segunda pregunta me dice cuál es la presión con la que contribuye el CHCl3. Entonces, para el inciso B, la presión que ejerce el CHCl3, el cloroformo, va a ser igual al número de moles de cloroformo, CHCl3, multiplicados por la constante de los gases, multiplicados por la temperatura y divididos entre el volumen. Como ya vimos, el volumen y la temperatura es la misma para ambos gases. Entonces, si lo calculo para un solo gas individual, la temperatura y el volumen son las mismas que me dan aquí. Porque el gas ocupa todo el volumen, el gas ocupa todo este volumen y la temperatura pues también es la misma dentro de ese contenedor. No importa lo que sea que haya, la mezcla que haya allá adentro. Y entonces pues simplemente hay que sustituir. El número de moles del CHCl3 ya lo calculé. Es 0.027 mol. La constante de los gases ya la conocemos, 0.0821 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. Y la temperatura es 548 Kelvin. Todo esto dividido entre 0.05 litros. Pongo esto en la calculadora y la presión del cloroformo, la presión que ejerce el cloroformo va a ser igual a 24.29 atmósferas. Es decir, de los 92 atmósferas que vimos que había de presión total, el cloroformo aporta con 24 atmósferas de presión. Las unidades es lo mismo que en el primer inciso, mol arriba con mol abajo se va, Kelvin arriba con Kelvin abajo se va, y ahora me queda litros por atmósfera arriba y litros abajo, litro con litro se elimina. Y entonces este es el ejercicio 62.
la presión total y la presión parcial del cloroformo. Así se calcula. Ok, vamos a pasar al ejercicio 63. Dice, una mezcla de ciclopropano y oxígeno sirve como anestésico. Si las presiones parciales del ciclopropano y del oxígeno son de 140 y 560 torr respectivamente, ¿cuál es la proporción molar entre el ciclopropano y el oxígeno en esta mezcla? ¿Cuál es la proporción correspondiente de moléculas? Ok, entonces para encontrar esta proporción molar, hay dos formas de hacerlo. Bueno, puede haber varias formas de hacerlo y bueno, lo voy a resolver de las dos formas. Las dos formas son relativamente sencillas, nomás hay que entender bien qué es lo que nos está pidiendo el problema. Cuando me dice que cuál es la proporción molar, lo que me está diciendo es que cuántos moles de oxígeno, voy a poner aquí X, cuántos moles de oxígeno equivalen a cuántos moles de ciclopropano. Otra manera de verlo sería la división de moles de oxígeno entre la división de moles de ciclopropano, qué proporción me dan aquí, que cuando los divido, esa cantidad de moles, qué proporción me dan. Por cuántos, otra forma de verlo es por cierto número de moles de oxígeno, cuántos moles de ciclopropano tengo. Entonces, eso es lo que necesito saber. Ok, entonces yo tengo las presiones y es lo único que me dan. Pero lo otro que sé es que me dicen que están en una mezcla. Si están en una mezcla, el oxígeno y el ciclopropano, sabemos que ambos ocupan el mismo volumen y sabemos que como están en una mezcla, ambos tienen la misma temperatura. Entonces, volumen y temperatura va a ser la misma para los dos. Y entonces, de la ecuación de los gases ideales aplicadas para las presiones parciales, yo sé que la presión del ciclopropano es igual a el número de moles del ciclopropano multiplicado por R, multiplicado por la temperatura y dividido entre el volumen. Y también sé que lo mismo, pero aplicado al oxígeno, es que la presión del oxígeno va a ser igual a NO2, los números de moles del oxígeno, multiplicado por R, constante de los gases, multiplicado por la temperatura y dividido por el volumen. Y como ya les dije, esta temperatura y volumen es la misma para los dos gases porque están en una mezcla, ocupan el mismo volumen y tienen la misma temperatura. De aquí lo que voy a hacer es dejar RT entre B de un solo lado de la ecuación. Voy a dividir entre N ciclopropano a ambos lados de la ecuación. Y acá también voy a dividir entre N oxígeno a ambos lados de la ecuación, de forma que del lado derecho se me eliminan los números de moles y de forma que del lado izquierdo me queda presión de ciclopropano entre N del ciclopropano es igual a R por T por B. Y del otro lado me queda que presión del oxígeno entre número de moles del oxígeno es igual a R por T entre B. Recuerden que nosotros queremos obtener una ecuación de esta forma o una relación de esta forma. Entonces yo quiero que me queden las n's juntas. ¿Cómo hago eso? Pues como sé que este R por T entre B es igual en ambos casos, debido a esto de acá, que tienen volúmenes y temperaturas iguales los gases por estar en la mezcla, y pues la R es igual para los dos porque es la misma constante de los gases, entonces los lados derechos de la ecuación son iguales. Como son iguales esos lados derechos, puedo igualar los lados izquierdos de las dos ecuaciones. De forma que obtengo que la presión del ciclopropano entre el número de moles del ciclopropano es igual a la presión del oxígeno entre el número de moles del
oxígeno. Y de aquí, pues quiero, como les digo, todo en términos de número de moles. Entonces voy a multiplicar ambos lados de la ecuación por, primeramente, NO2 y NO2. De este lado se me eliminan. Me queda que NO2 por la presión del ciclopropano entre los moles de ciclopropano es igual a la presión de O2. Ahora voy a multiplicar por N ciclo ambos lados de la ecuación. De este lado se me eliminan. Me queda que NO2, presión ciclopropano, es igual a presión oxígeno, número de moles de ciclopropano. Y voy a dividir ambos lados entre la presión del ciclopropano. De este lado se eliminan. Del otro lado me va a quedar la presión. De forma que tengo que número de moles de oxígeno va a ser igual a presión del oxígeno entre la presión del ciclopropano que multiplica al número de moles del ciclopropano. Las presiones las conozco, entonces las puedo sustituir ahí para encontrar la proporción, que es lo que quiero saber. Y entonces tengo que NO2 va a ser igual a presión del oxígeno es 560 torr. La presión parcial del ciclopropano son 140 torr. 140 torr, que multiplica número de moles de ciclopropano. Hago esta división de aquí y me queda que el número de moles de oxígeno es igual a 4 veces el número de moles del ciclopropano, que esto es lo que yo quería encontrar. Quiere decir que por cada un mol de oxígeno tengo 4 veces el número de moles de ciclopropano. Por cada mol de O2 hay 4 moles de ciclopropano. Y la proporción de moléculas va a ser la misma porque eh, al convertir a número de moléculas estamos multiplicando ambos lados de la ecuación por el mismo factor, que sería el número de Avogadro. Y al multiplicar por el mismo factor, pues la ecuación se mantiene. Entonces la proporción de 4 a 1 también se mantiene si consideramos moléculas. Y la otra forma de resolver lo voy a hacer aquí a un ladito. La otra forma de resolver es parecido, pero es a través de las fracciones molares. Sé que la fracción molar del ciclopropano es igual a la presión del ciclopropano entre la presión total. Y sé que la fracción molar del O2 es igual a la presión del O2 entre la presión total. Entonces, estos los puedo calcular. La presión del ciclopropano es 140 torr. La presión total es 140 más 560 torr. Y para el oxígeno igual, 560 torr dividido entre 560 más 140. La fracción molar del ciclopropano al hacer esa operación me da que es 0.2 y la del oxígeno me da que es 0.8. Quiere decir que el 20% del gas es ciclopropano y el 80% del gas es oxígeno. Y entonces ahora lo que yo haría para encontrar esta relación de acá, entre número de moles de uno y número de moles de otro, es que también sé que la fracción molar del ciclopropano es igual a número de moles de ciclopropano dividido entre número de moles de total. Y de forma similar, la fracción molar del oxígeno sé que es igual al número de moles de O2 dividido entre el número de moles totales. Y entonces de aquí voy a despejar el número de moles totales porque el número de moles totales es igual para ambos casos. Conozco este de aquí porque ya lo calculé y conozco este de aquí porque ya lo calculé y podría quedarme todo en términos de N de ciclopropano y N de O2. Entonces,
multiplico por n total ambos lados de la ecuación. Bueno, lo voy a hacer. N total y N total. De este lado se eliminan y me queda que X ciclo por N total es igual a N ciclo. Después voy a dividir entre X ciclo ambos lados de la ecuación. Y me queda que número de moles de ciclopropano entre fracción molar del ciclopropano es igual al número de moles totales. Para no tardarme tanto, bueno, se despeja de la misma manera la otra ecuación y me va a quedar que el número de moles total va a ser igual al número de moles de O2 entre fracción molar de O2. Como el número de moles totales es igual para ambos casos, n total es el mismo, entonces puedo igualar los otros lados de la ecuaciones, de las ecuaciones, perdón. De forma que tengo que n ciclo entre x ciclo es igual a NO2 entre XO2. Y pues ya, voy a multiplicar por XO2 ambos lados de la ecuación. Este lado se elimina y solo me queda el NO2. Va a ser igual a XO2 entre X ciclo que multiplica a N ciclo. Las fracciones molares las conozco. Las fracciones molares del ciclopropano es 0.2 y la del oxígeno es 0.8. Entonces tengo 0.8 entre 0.2 que multiplica el número de moles del ciclopropano es igual al número de moles del oxígeno. Hago esta división, 0.8 entre 0.2 es 4. Me queda que 4 moles de ciclopropano equivalen a 1 mol de oxígeno, que es lo mismo que tenía con el otro método. Entonces, estas son dos formas distintas de hacerlo, pero como vemos es congruente, las dos nos dan el mismo resultado. Entonces, la respuesta es que por cada mol de oxígeno tengo 4 moles de ciclopropano. De igual manera, por cada molécula de oxígeno tengo 4 moléculas de ciclopropano. Ok, ese es el ejercicio 63, resuelto de dos formas distintas. Vamos al ejercicio 64. El ejercicio 64 me dice cuál es la fracción molar de cada gas en una mezcla cuyas presiones parciales son de 0.467 atmósferas de helio, 0.317 atmósferas de argón y 0.277 atmósferas de xenón. Entonces, ¿qué hacemos para calcular la fracción parcial? Pues muy simple. Yo sé que la fracción molar. La fracción molar de un gas va a ser igual a la presión parcial del gas dividida entre la presión total de la mezcla de gases. Y sé que esa presión total pues es igual a la suma de las presiones parciales. Presión del gas A más presión del gas B más presión del gas C más todos los que haya. Entonces simplemente para este problema pues simplemente se aplica esta fórmula. Fracción molar del helio va a ser igual a la presión molar del presión parcial del helio dividida entre la presión total. La presión total es la suma de presiones parciales, entonces aquí tengo que la presión parcial del helio es 0.467 atmósferas dividido entre la presión total, que sería 0.467 más 0.317 más 0.277 atmósferas cada una de estas. Esto es igual a 0.467 dividido entre la suma esta de presiones parciales, que es 1.061. Pongo esto en la calculadora y la fracción molar del helio, me da 0.467.
40. Es fracción molar, recuerden que no tiene unidades, porque se eliminan unidades de atmósferas aquí, con unidades de atmósferas acá, se eliminan. Entonces, esta es la fracción molar del helio. Luego, para el argón, fracción molar del argón es igual a presión parcial del argón dividido entre la presión total. La presión parcial del argón es 0.317 atmósferas. La presión total, ya hice la suma acá, entonces simplemente la pongo ahí, 1.061 atmósferas. Atmósferas con atmósferas se elimina. Hago esta división y la fracción molar me da 0.298. Y finalmente, la fracción molar del xenón es igual a la presión parcial del xenón entre la presión total. Esto es igual a 0.277 atmósferas, que es lo que me da acá el problema, dividido entre la presión total, que ya hice la suma acá arriba, 1.061 atmósferas. Atmósferas con atmósferas se elimina. Y hago esta división y me da 0.261 la fracción molar. Y el ejercicio 64, así de sencillo. Ok. Continuamos con el ejercicio 66. Vámonos para acá. Ejercicio 66. Y me dice, en 3 recipientes de 2.5 litros hay muestras separadas de N2, O2 y helio. Cada uno ejerce una presión de 1.50 atmósferas. Es decir, lo que tengo es que tengo tres recipientes separados. Todos miden 2.5 litros de volumen. 2.5 litros de volumen. Perdón, aquí sí están separados. Y cada uno de estos gases, uno tiene N2, otro tiene O2 y otro tiene helio. Y en cada uno de esos está ejerciendo 1.5 atmósferas de presión. Y me preguntan los siguientes. Inciso A. Si todos los gases se introducen en un recipiente de 1 litro, sin cambio de temperatura, ¿cuál será la presión resultante? Inciso B. ¿Cuál es la presión parcial del O2 en la mezcla? Inciso C. ¿Cuáles son las presiones parciales del N2 y del helio en la mezcla? Los incisos B y C, pues los vamos a ir resolviendo junto con el A, porque para el A necesitamos conocer las presiones parciales. Para el A necesitamos conocer las presiones parciales, entonces conforme las vaya conociendo puedo contestar el B y el C. Entonces lo que me dice el inciso A es que lo que hacemos es que estamos pasando estos gases, los estamos conectando a un recipiente de 1 litro. 1 litro y quiero saber cuál es la presión total en ese recipiente de 1 litro. Si ese traslado se hizo sin cambio de temperatura constante. Y también quiero conocer las presiones parciales del O2. Quiero conocer la presión parcial del N2. Quiero conocer la presión parcial del helio. Entonces lo voy a ir haciendo por partes, voy a ir conociendo las presiones parciales de cada uno de estos y al final pues voy a conocer la presión total. ¿Cuál es la presión resultante por los 3 gases en el nuevo contenedor de 1 litro? Ok, entonces sabemos que la presión total es igual a la suma de presiones parciales más presión del helio.
Entonces, si conozco cada una de estas individualmente, pues puedo conocer la presión total, que es lo que al final de cuentas me están pidiendo. Entonces, vamos a ir caso por caso. Primero para el oxígeno. Para el oxígeno tengo que la presión 1, cuando estábamos en el primer contenedor, el oxígeno tenía una presión de 1.50 atmósferas y un volumen inicial de 2.5 litros. Después lo pasé al contenedor de 1 litro y no conozco la presión que tiene en ese contenedor de 1 litro, pero conozco que ese volumen final es ese litro. Y me están diciendo que ese cambio de presión y volumen ocurre a temperatura constante. La temperatura no cambia. Entonces, si tengo estos datos y me dicen que la temperatura no cambia, pues yo recuerdo que puedo usar la siguiente ley de los gases, que me dice que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. La presión 2 es lo que quiero conocer, la despejo de ahí. Voy a dividir entre volumen 2 ambos lados de la ecuación. Volumen 2 con volumen 2 se elimina. Y me queda que la presión 2 es igual a la presión 1 por volumen 1 entre volumen 2. Sustituyo los valores. 1.5 atmósferas, 2.5 litros divididos entre 1 litro. Hago esta operación y me da 3.75 atmósferas. Litro con litro se elimina y me da esos 3.75 atmósferas. Entonces voy a poner aquí para que no se confunda con los demás. Presión 2 del oxígeno es igual a 3.75 atmósferas. Y con esto resolvemos el inciso B, que me preguntaban la presión del oxígeno, la presión parcial del oxígeno. Entonces ya tengo esta. Me faltan las otras dos para conocer la presión total. Entonces vamos al siguiente caso. Tengo para el nitrógeno que la presión inicial era igual a 1.5 atmósferas. El volumen inicial era igual a 2.5 litros. Y después lo cambiamos al contenedor más pequeño, donde no conozco la presión, pero sí conozco que el contenedor más pequeño tiene un volumen de 1 litro. Y bueno, pues como están viendo ya, y todo esto ocurre a temperatura constante. Entonces voy a utilizar la misma ley de los gases. Presión 1, volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2. Voy a despejar de la misma manera la presión 2. Como ya lo hice acá arriba, lo voy a hacer directamente. Presión 2 es igual a presión 1, volumen 1 entre volumen 2. Y sustituyo los valores. Y si se fijan, pues son exactamente los mismos que para el oxígeno. 1.5 atmósferas, 2.5 litros, todo esto dividido entre 1 litro. Litro con litro se va y me quedan atmósferas. Esto es 3.75 atmósferas. Tengo que la presión 2 debida al nitrógeno es igual a 3.75 atmósferas. Y con esto resuelvo parte del inciso C, que me preguntaban la presión parcial del nitrógeno y del helio. Y pues me falta la del helio para conocer la presión total. Entonces, para el helio tengo lo mismo. El primer contenedor tenía una presión de 1.5 atmósferas, un volumen de 2.5 litros. Se pasa al segundo contenedor donde no conozco la presión, pero sí conozco el volumen, 1 litro. Y todo esto ocurre sin cambios de temperatura. Una vez más, sé que presión 1, volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2. De aquí despejo la presión 2, como ya lo hice en el primer caso. La presión 2 es igual a la presión 1 por el volumen 1 entre el volumen 2. Sustituyo los valores, 1.5 atmósferas por 2.5 litros entre 1 litro.
Litro con litro se eliminan, me quedan atmósferas, es la misma operación que en los otros dos casos, y me da 3.75 atmósferas. Entonces tengo que la presión 2 debida al helio es igual a 3.75 atmósferas. Y con esto respondo la otra parte del inciso C. Y para resolver el inciso A, pues la presión total es la suma de presiones. Presión total es igual a presión del oxígeno más presión 2 del oxígeno más presión 2 del nitrógeno más presión 2 del helio. Esto es igual a 3.75 atmósferas más 3.75 atmósferas más 3.75 atmósferas. Y tengo que la presión total es esta suma. Hago la suma y me da 11.25 atmósferas. Y con esto respondería el inciso A. La presión total en el nuevo contenedor, tenía los tres contenedores, pasé los tres gases a un contenedor de un solo litro más chiquito. Resulta que la presión es de 11.25 atmósferas, la presión total en este contenedor pequeño, al pasar los gases con las condiciones que me decía en cada uno de ellos inicialmente. Ok, entonces ese es el ejercicio 66. Vamos al ejercicio 92. Ejercicio 92. El ejercicio 92 era solo explicar, no lo voy a escribir, solo voy a comentar. El inciso A me pregunta, me dice, inciso A, si se calienta una muestra gaseosa en un recipiente de volumen fijo, la presión aumenta. Utilice la teoría cinético-molecular para explicar el aumento de presión. Entonces, para explicar este inciso A, solo lo voy a mencionar, no lo voy a escribir para no tardarme tanto. Es que, de acuerdo con la teoría cinético-molecular, la presión es proporcional al impulso por colisión y al número de colisiones por unidad de tiempo. Y a su vez, ambas cantidades son proporcionales a la velocidad de las moléculas. Como la energía cinética de las moléculas es proporcional a la temperatura, al calentar la muestra, la temperatura se incrementa, por lo que la energía cinética se incrementa. Si la energía cinética se incrementa, la velocidad molecular también se incrementa y por lo tanto también la presión, porque la presión, como ya dije ahorita, está relacionada con esa velocidad de las moléculas. Entonces, esa sería la explicación del inciso A. El inciso B me dice, si el volumen de una muestra gaseosa se reduce a una temperatura constante, la presión aumenta. Utilice la teoría cinético-molecular para explicar el aumento de presión. Ok, una vez más, simplemente lo voy a comentar sin escribirlo. Entonces, la presión es proporcional al número de colisiones por unidad de tiempo y a la fuerza con la que ocurren estas colisiones. Si la temperatura es constante, la velocidad promedio y la fuerza de los choques de las moléculas se mantiene constante. Pero si se reduce el volumen, las moléculas recorren menos distancia a la misma velocidad que ya tenían antes de chocar, por lo que la cantidad de choques por unidad de tiempo aumenta, aumentando la presión. Entonces, esa sería la explicación del inciso B. Comparen con lo que ustedes tenían. Esto pues en realidad pues simplemente era revisar los apuntes que hayan hecho, revisar el libro o revisar los videos y pues simplemente pues ahí ya estaba la respuesta. Ok, entonces eso es con respecto al ejercicio 92 y vamos al 98 en el que sí había que calcular cosas. El ejercicio 98 me dice, calcule la presión de una muestra de tetracloruro de carbono, CCl4, si un mol ocupa 35 litros a 77 grados Celsius. Considere que el CCl4,
sigue inciso A, la ley de los gases ideales. Inciso B, la ecuación de Van der Waals. Me dan las constantes de Van der Waals para este gas. Y el inciso C me dice, repita los cálculos de los incisos A y B, pero ahora son con una muestra de gas de 3.10 mol, confinadas a 5.75 litros a 135 grados Celsius. Entonces lo que quiero ver es, en este problema es comparar cómo con ciertas condiciones la ecuación de Van der Waals se acerca a la de los gases ideales y cómo con otras condiciones más extremas, pues si ya no tiene nada que ver, los resultados son muy distintos. Ok, entonces vamos paso por paso. Inciso A. Tengo que calcular la presión del gas con la ecuación de los gases ideales. Presión por volumen es igual a N por R por T. Tengo que N es igual a 1 mol. Tengo que temperatura es igual a 77 grados Celsius, que esto equivale a 77 más 293, perdón, 273. 273, esto equivale a 350 Kelvin. 1 mol, 350 Kelvin, y volumen igual a 35 litros, un volumen bastante grande. Y tengo mi ecuación de los gases ideales. Quiero presión, voy a despejar, multiplico por 1 entre volumen, ambos lados de la ecuación. Del lado izquierdo, volumen y volumen se eliminan. Me queda que presión es igual a N por R por T entre V. Y pues ya tal cual, simplemente tengo que sustituir los valores. 1 mol, que multiplica la constante de los gases, 0.0821 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin, por 350 Kelvin. Todo esto dividido entre 35 litros. Las unidades, 1 mol arriba con 1 mol abajo se elimina. Kelvin arriba con Kelvin abajo se elimina. Ahora me queda litros y atmósferas arriba y litros abajo. Litros y litros se eliminan. Y pongo esto en la calculadora y me da un resultado de 0.821 atmósferas. Esta sería la presión de este gas con esas condiciones. Perdón. Considerándolo como un gas ideal, como nos pide el inciso A. Inciso B me dice que calcule lo mismo, pero considerándolo como con la ecuación de Van der Waals, como un gas real. Entonces la ecuación de Van der Waals me dice que la presión más número de moles al cuadrado por el factor A dividido entre volumen al cuadrado, que multiplica al volumen menos N multiplicado por el coeficiente V, la constante de Van der Waals V, es igual a N por R por T. Y yo quiero calcular la presión. Presión es igual a ¿cuánto? Los datos de acá pues son los mismos. Entonces tengo que despejar la presión. Entonces, para despejar la presión, ¿qué hago? Bueno, aquí es un poquito más elaborado porque está un poquito más extensa esta ecuación, pero igualmente es sencillo. Primer paso, voy a multiplicar por 1 entre V menos NV ambos lados. V menos NV. Del lado izquierdo tengo V menos NV arriba y tengo V menos NV abajo. Si hago la división se hace 1, se elimina. Me queda presión más N2 por A por V cuadrado. Es igual a nRT entre V menos NV. Y quiero seguir despejando. Voy a restar menos N cuadrado A por V cuadrado. Y del otro lado también lo voy a restar. N cuadrado A, V cuadrado. N cuadrado A entre B cuadrado menos N cuadrado A entre B cuadrado es 0.
son exactamente lo mismo, se eliminan. Y entonces pues me queda que la presión es igual a nRT entre B menos NB menos N cuadrado A sobre B cuadrado. Entonces ya despejé la presión, simplemente hay que sustituir todos los valores que tenemos acá. Y pues vamos a hacer eso. Tengo un mol, tengo que R vale lo que ya conocemos, 0.0821 litro por atmósfera sobre mol por Kelvin, que multiplica la temperatura, 350 Kelvin, que divide a el volumen, 35 litros, menos N, que es un mol, que multiplica a la constante B. La constante B me la dan acá arriba, 0.1383 litros por mol. La constante A también me la dan acá arriba, 20.39 litros cuadrados. Entonces, esos valores los sustituyo en las constantes de Van der Waals. Entonces, B, como ya vimos, vale 0.1383 litros sobre mol. Todo esto menos un mol al cuadrado por A. La constante A, ya vimos, vale 20.39 litros cuadrados por atmósfera sobre mol cuadrado. Todo esto divide a 35 litros al cuadrado. Ok, entonces vamos a hacer estas operaciones. La primera parte, puedo ver que en la parte de arriba, un mol arriba con un mol abajo, se elimina y que Kelvin abajo con Kelvin arriba se elimina. Voy a hacer la operación de la parte de arriba del numerador. 0.0821 por 1 por 350 me da 28.735 litros por atmósfera. Ya se eliminaron mol y Kelvin. Y en la parte de abajo tengo aquí mol arriba y mol abajo se eliminan, solo me quedan litros. Entonces tengo un mol por esto de acá y ese resultado se lo resto a 35 litros. Hago esa operación y me da 34.8617 litros. De este lado, pues litros con litros se van a eliminar y me van a quedar atmósferas, que es lo que quiero. Del otro lado, las unidades, aquí abajo tengo mol cuadrado y aquí también tengo mol cuadrado, se van a eliminar. Tengo, ya se eliminó este denominador de aquí, entonces tengo litro cuadrado arriba y tengo litro cuadrado abajo, también esas unidades se van a eliminar y me van a quedar nada más atmósferas. Hago la operación, 1 al cuadrado es 1, lo multiplico por 20.39 y lo divido entre 35 al cuadrado. 35 al cuadrado. Hago esa operación y les debería dar aquí 0.0166 atmósferas. Y pues finalmente hago la operación esta 28.3735 entre 34.8617 y a eso le resto el 0.0166 atmósferas. Y pongo eso en la calculadora y el resultado me da 0.8076 atmósferas. Y como podemos ver, a estas temperaturas que no son muy elevadas, 77 grados, con un volumen grande y una cantidad de gas relativamente pequeña, vemos que la ecuación de los gases ideales se aproxima bastante a la ecuación de Van der Waals. Entonces, para condiciones de temperatura y volúmenes, como en este caso, ambas ecuaciones nos dan resultados similares. Y vamos a ver qué pasa en el inciso C cuando
utilizo valores más extremos de volumen, valores más pequeños de volumen y valores más grandes de temperatura. Entonces esto de acá va a ser el inciso C. Voy a hacer aquí esta división, pero voy a dejar la pantalla de esta forma para que podamos comparar rápidamente los resultados. Entonces, para el inciso C me dan nuevos valores de N. N es 3.10 moles, 3.10 mol. Tenemos más cantidad de materia, más cantidad de gas. El volumen es igual a 5.75 litros. El volumen es muchísimo más pequeño que lo que teníamos. Unas 6, casi 7 veces, entre 6 y 7 veces más pequeño. Y la temperatura está elevada a 135 grados Celsius. 135 grados Celsius. Si convierto esto a Kelvin, 135 más 273 es igual a 408 Kelvin. Entonces, de 350 ahora tenemos 408 Kelvin. Entonces, vamos a ver qué pasa con estas condiciones más extremas. Voy a calcular primeramente con el gas, como con la ecuación de los gases ideales. Ya está despejada. En el primer caso ya la despejamos. Simplemente la voy a escribir ya despejada. Presión es igual a N por R por T entre volumen. Y esto simplemente hay que sustituir los valores. 3.10 mol que multiplica a 0.0821 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin, que multiplica a la temperatura 408 Kelvin y que divide el volumen, que son 5.75 litros. Ok, metemos esto a la calculadora. Las unidades ya vimos cómo se eliminan acá, ya vimos que efectivamente nos quedan atmósferas. Metemos esto a la calculadora y obtenemos una presión de 18.059 atmósferas. Entonces, como es un volumen más pequeño, tenemos más cantidad de moles y mayor temperatura, pues la presión es mucho mayor que la que teníamos en el inciso A. Y como ya habíamos visto, para presiones altas, pues la ecuación de los gases ideales ya no funciona bien. Tenemos que usar la de Van der Waals, como vamos a ver a continuación, que sí va a haber mucha diferencia entre usar una y otra. Entonces vamos a usar ahora la ecuación de Van der Waals para calcular lo mismo. La ecuación de Van der Waals ya la tengo despejada aquí para presión, la voy a usar directamente para no volver a despejar, para no tardarme tanto en volver a despejar, pero pues el procedimiento ya lo hice en el inciso B de cómo despejarla. Entonces con la ecuación de Van der Waals voy a poner este inciso A', inciso B'. La ecuación de Van der Waals me dice que la presión es igual a N por R por T entre V menos NV menos N cuadrado por A entre volumen al cuadrado. Voy a sustituir esos valores. Tengo 3.10 mol. Tengo 0.0821 litro por atmósfera sobre mol por Kelvin. Tengo temperatura 408 Kelvin. Todo eso dividido entre el volumen 5.75 litros menos 3.10 mol que multiplica la constante B, que es 0.1383 litros sobre mol. Y esto menos n cuadrado, 3.10 mol al cuadrado, que multiplica la constante A, que son 20. Un poquito.
son 20.39 litros cuadrados por atmósfera sobre mol cuadrado, y todo esto dividido entre volumen al cuadrado, 5.75 litros todo al cuadrado. Y entonces voy a hacer estas operaciones. Voy a hacer la parte de arriba primero. Me da 103.840 litros por atmósfera. En la parte de arriba vemos que mol arriba con mol abajo se elimina, Kelvin arriba con Kelvin abajo se elimina, me queda litros por atmósfera. En la parte de abajo, mol arriba con mol abajo se elimina, me queda litros y litros. Y acá me queda 5.321 litros. Del otro lado, 3.10 al cuadrado por 20.39 me da 195.948 litros cuadrado por atmósfera. Mol cuadrado se elimina con mol cuadrado de acá, me queda litros cuadrado atmósfera. Y 5.75 al cuadrado es 33.062 litros cuadrados. Entonces las unidades se van a eliminar, litros cuadrado con litros cuadrado. Hago estas operaciones y me da 19.5151 atmósferas menos 5.927 atmósferas. Entonces hago esa resta y la presión me da 13.588 atmósferas. Entonces, ahora sí, para presiones altas, como aquí, más de 10 atmósferas, la presión de Van der Waals, la presión con la ecuación de Van der Waals me da 13 atmósferas y media, y si lo considerara un gas ideal, me da 18 atmósferas. Entonces, pues sí hay un error bastante grande de alrededor de 5 atmósferas de diferencia entre un cálculo y otro. Y eso se debe a que en estas condiciones las fuerzas de atracción que están dadas por el coeficiente A son importantes y el volumen de las moléculas que están dados por el coeficiente B también se vuelven importantes. Y bueno, pues esto es lo que hay que tener en cuenta con las ecuaciones del gas ideal comparada con la ecuación de Van der Waals. Para presiones bajas no hay mucha diferencia. Condiciones de volúmenes grandes y temperaturas relativamente bajas, no va a haber mucha diferencia entre usar gases ideales y usar Van der Waals. Sin embargo, si el volumen se hace más chiquito, si la presión se hace más grande, si aumentamos el número de moles a condiciones un poco más extremas, entonces vemos que sí hay diferencia entre usar la presión de los gases ideales y utilizar la presión de Van der Waals para los gases reales. Entonces, para condiciones extremas hay que utilizar Van der Waals porque va a ser más precisa. Para condiciones relativamente normales de baja presión podemos usar cualquiera de las dos. En condiciones normales los gases se suelen comportar muy cerca del comportamiento ideal, como vemos en este ejemplo. Ok. Entonces, eso es con respecto a la tarea 2. Revísenla, vean que tienen bien, vean que tienen mal y corrijan. Por lo pronto, pues este video pues lo terminamos aquí.